Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Angela Merkel quiere que se apruebe el plan de recuperación europeo, quiere que se apruebe pronto, en el mes de julio, y en su estreno hoy como presidenta de turno de la Unión ha movido ficha para conseguir la unanimidad de todos los países, que es imprescindible para sacar el plan adelante. El sur se va a llevar la parte del león de ese dinero porque es la zona más afectada por la COVID. Ese voto está garantizado. Y para convencer a los países del este, que recibirán menos porque la pandemia ha sido menos grave allí, Merkel abre la puerta a no poner como condición, a cambio de las subvenciones, el respeto a los derechos fundamentales que están en cuestión en países como Polonia y Hungría. La canciller sugiere que eso debe y puede exigirse fuera de la negociación del plan económico. Corresponsal Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A Polonia y a Hungría sí ha dirigido hoy Merkel su primer gesto, proponiendo, después de meses diciendo lo contrario, desvincular el reparto del dinero europeo del debate sobre derechos fundamentales, por cuyo incumplimiento la Comisión ha llevado a estos dos gobiernos ante los tribunales europeos. Antes de vincular los derechos con el dinero es necesario tener un acuerdo, porque sin él no habrá nada que repartir el 1 de enero. Dice Angela Merkel, una posición que contestan algunos países miembros que, como Holanda o Dinamarca, creen que quien incumple leyes fundamentales no debe recibir subvenciones del presupuesto, aunque a estos países duros el otro presidente, el permanente, les ofrece endurecer el control de las reformas y un cambio en el sistema de reparto que perjudicaría a España y a Italia. Una nueva propuesta que empieza a dibujarse para la reunión del día 17. Gracias, Griselda. La aprobación de ese plan es tan imprescindible en el sur que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vinculado hoy en la sexta nuestros presupuestos generales del Estado a cómo y cuánto dinero europeo nos llegue. A mí me gustaría que estuvieran antes de final de año. Evidentemente va a estar muy vinculado también al grado de consecución de los fondos de recuperación a nivel europeo. Sánchez ha contado también que mantiene su agenda fiscal con subidas en el tramo más alto del IRPF. Hoy hemos tenido un mal dato de paro registrado en el mes de junio, el peor desde el 2008. Y mañana el presidente firmará con patronal y sindicatos un acuerdo en la Moncloa para estimular el empleo. Sobre la pandemia. Es cierto que con los datos que tenemos hoy es evidente que llegamos tarde, no solamente en España, en Europa, sino también en el mundo. Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar. Entonces no sabíamos lo que sabemos hoy. Si a mí usted me pregunta, pues evidentemente con lo que sabemos hoy tendríamos que haber decretado el estado de alarma mucho antes. Hoy España ha sumado 134 nuevos contagios y ojo, porque Fernando Simón ha contado que la Generalitat de Cataluña estudia confinamientos selectivos por el brote de Lleida. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Las autoridades catalanas no confirman esa información y han señalado a Radio Barcelona que ahora mismo esa medida no está sobre la mesa, pero Simón dice que sí. La Generalitat, desde luego, a mí me consta que una de las medidas que se está valorando y que se está discutiendo y cada día se discutirá si es el momento o no de implementarla, puede ser la posibilidad de aplicar confinamientos selectivos. Yo creo que es una medida que desde luego la Generalitat está considerando. Yo creo que hacen bien en considerarla y que la deben de considerar con mucho cuidado. Sobre el otro brote que preocupa, el de Aragón, Fernando Simón ha reconocido hoy que llegaron a pensar que era difícil de controlar por su magnitud y el tipo de población afectada. Los brotes están, por cierto, afectando a gente joven y sana, por lo que ha bajado la edad de los nuevos contagiados y su enfermedad es más leve. En cuanto a los datos, hoy, Pepa, hemos superado la barrera de los 250.000 casos desde que comenzó la pandemia. Ayer se notificaron otras 5 muertes, la cifra oficial reconocida por el Gobierno, 28.368 víctimas. La otra noticia del día en Cataluña es que las juntas de tratamiento de las cárceles, donde están los líderes del procés, piden el tercer grado para ellos, lo que significa un régimen de semilibertad. Y ahora, ¿qué recorrido tiene esa petición?
Radio Barcelona, Andrea Villoria. De momento aún habrá que esperar al menos unas semanas. La Generalitat tiene 2 meses para ratificar esta decisión de las cárceles. Lo hacen en el 95% de los casos y según fuentes penitenciarias no agotará esta vez el plazo máximo. Cuando se pronuncie, los presos empezarán a salir. Antes las cárceles deberán detallar exactamente cuánto tiempo pasan fuera. Si van a dormir de lunes a viernes a prisión y pasan en casa el fin de semana o incluso más tiempo fuera. Un método de condena que defendía hoy el máximo responsable de las prisiones catalanas, Amán Caldero. És una forma més de compliment de la pena. Es una forma más de cumplir la pena. Las personas en tercer grado continúan privadas de libertad con todos los movimientos controlados. No hay ningún tercer grado que deje a nadie en libertad. La decisión supone también una cuenta atrás para la Fiscalía que puede frenar estas salidas, ya que previsiblemente recurrirá a la semilibertad de los presos independentistas. Hasta ahora se ha opuesto a todas sus salidas, incluso a los permisos más breves, y si bien no ha encontrado a su lado a los tribunales catalanes, esta vez la última palabra la tiene el tribunal sentenciador, eso es, el Tribunal Supremo. Y esta mañana ha estado Alberto Núñez Feijóo en la SER con Ángels, un Feijóo en campaña que asegura que no esconde las siglas del PP, a pesar de que no aparecen en toda la cartelería y el merchandising de sus actos. No sé, a veces pienso que... No sé si las gentes que deciden los carteles, que yo apruebo, no lo discuto, quieren hacer un criterio de llamar la atención para que todo el mundo me pregunte por esto, porque realmente todo el mundo sabe en Galicia que yo soy el presidente del partido. Del Partido Popular. La campaña atraviesa esta noche su Ecuador, momento de tomarle la temperatura a los temas a debate. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Feijóo defiende su gestión en la pandemia. La izquierda cree que otro modelo es posible tras 10 años de recortes y todo aderezado con la presencia en Galicia de líderes estatales. Pablo Casado vuelve a estar hoy aquí, quiere rentabilizar el éxito de Feijóo si revalida mayoría. Me gusta Galicia y además como presidente del Partido Popular de España estamos muy orgullosos del presidente del Partido Popular de Galicia y además presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las últimas 3 legislaturas. También esta tarde está en Galicia el ministro Salvador Illa arropando al candidato socialista Gonzalo Caballero. Es muy importante que entren a gobernar personas con ideas claras y con energía renovada. A mí me impresiona de Gonzalo la energía que despliega en todo momento, el ímpetu que tiene. Mensajes entre llamamientos a la participación porque se teme, Pepa, una elevada abstención. Y en Euskadi, ¿cómo llegan los líderes a la mitad del tiempo para pedir el voto? Ser Euskadi, Óscar Gómez, Arratsaldeón. Arratsaldeón, pues llegan preocupados por el paro que ha dejado ya Euskadi como la segunda autonomía en la que más ha subido en junio. Justo antes de la pandemia había bajado del 10% y el PNV sacaba pecho. Acabamos de tener debate aquí en la ventana de Euskadi. La consejera Tapia tenía que defenderse de los reproches de Bildu y Podemos. Apostillan los candidatos del PSE y el PP. Nos hemos encontrado con un gobierno más interesado en hacer creer a la sociedad que una cifra de un 10% de paro es una cifra positiva a celebrar que a combatir realmente el desempleo. Lo que pretendemos es ahora potenciar la economía desde lo público y a partir de ahí generar empleos de calidad. Por el PNV, Arantxa Tapia. Proponemos actuaciones en empleo, en emprendimiento juvenil, en planes locales y comarcales de empleo. Nuestro plan para resistir se ha centrado en medidas dirigidas a las personas. El caso de los ERTEs es el mejor ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que muchas familias que están en ERTE siguen sin cobrar. Y esta tarde se ha cerrado el plazo para el voto por correo que han solicitado 120.000 vascos, el triple que hace 4 años. La semana pasada les pedíamos que nos ayudaran con una campaña para intentar aliviar la situación de los que peor lo están pasando en esta pandemia. Nosotros nos fuimos a los supermercados Carrefour a hacer la radio, pero los kilos de solidaridad los han puesto ustedes y son muchos, Esther Bazán. 1.139.000 kilos. Este es el resultado de esta campaña que pusimos en marcha en la SER, los 40 Ideal, en colaboración con Cruz Roja y la Fundación Carrefour. Esto equivale a una flota de 114 tráilers de 10 toneladas de carga cada uno. Sabíamos que ustedes nunca nos fallan. Muchas gracias a todos. Completamos portada con la información del deporte hasta ahora. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, marcadores de fútbol en directo en la primera parte. Eibar 0, Osasuna 1 y Real Sociedad 0, Español 1. A las 10 se juega el Real Madrid-Getafe. Y en segunda división, ahora mismo, primera parte, Huesca 0, Las Palmas 0 y Albacete 0, Alcorcón 0. Fuera del fútbol, la gran noticia tiene que ver con la Fórmula 1, que mañana vuelve con el Gran Premio de Austria y donde ha caído como una bomba lo que ha contado José Antonio Ponseti en la SER. Fernando Alonso está a punto de fichar por la escudería Renault y podría disputar carreras esta misma temporada. Y el tiempo, Luismi Pérez, un poquito más suave, ¿no?
Buenas tardes. En general, las próximas horas se va a dormir mejor. En muchas zonas del país bajan las temperaturas y esta noche y madrugada con chubascos y tormentas bastante fuertes. En el caso de Cataluña y el este de Aragón. Ya mañana por la mañana esas tormentas se desplazarán hacia las costas de la Comunidad Valenciana y también a Baleares. Algunas nubes bajas pegadas al Cantábrico con lloviznas, al igual que en el Pirineo. Y mañana unas temperaturas bastante más soportables que los últimos días. Calor, aunque discreto. En el Cantábrico incluso fresco. Con nubes allí, algún chubasco, también algún chubasco de tarde en las montañas del Mediterráneo. Y el viento que soplará bastante insistente de Cierzo en el Ebro, en el mar de Alborán y también de Alisio en Canarias. Pues qué alegría dormir mejor, pero antes de irse a la cama tienen este Hora 25 Express y luego Carrusel. Hay dos frentes abiertos a esta hora, el político y el económico. En lo político, los partidos apuran las horas de negociación para intentar salvar la Comisión para la Reconstrucción del Congreso, aunque el PP es partidario de alargar conversaciones hasta que los documentos lleguen al Pleno del Congreso, a mediados de julio previsiblemente. Mariela Rubio. Así es, el PP asegura que hay margen para pactar hasta la semana del 20 de julio, cuando los dictámenes se van a votar en el Pleno del Congreso. En el capítulo sanitario, el PP reclama un plan de recursos humanos, también una paga extra para sanitarios, asegurando además que no hay consenso sobre la Agencia Nacional de Salud Pública, porque el Gobierno, dicen, apuesta por un centro, no una agencia, ya que carecería de las competencias necesarias. Pero a 24 horas de que la Comisión vote el dictamen, en Génova siguen enfriando la posibilidad de acuerdos en reactivación económica. No entiendo que el señor Sánchez vuelva a apelar a otro acuerdo con agentes sociales, cuando para luchar contra el desempleo hay que tomar medidas, por ejemplo, bajar impuestos. Habla Basío y Pablo Casado en Orense. También el partido aleja acuerdos en lo social al interpretar que el Gobierno... Están intentando aniquilar la educación concertada. Hablaba así el candidato de PP y Ciudadanos en Euskadi, Carlos Iturgaiz. En Madrid, en el Ayuntamiento, han salido adelante esta tarde los conocidos como Pactos de la Villa. Todos los partidos han acordado 350 medidas para sacar a la capital de la crisis. Hace unos minutos en la SER lo ponía en valor el alcalde Martínez Almeida y añadía esta petición. Que necesitamos que se nos liberen esos recursos económicos. Pero Más Madrid nos ha pedido que expresamente se hiciera constar que esto no obsta a la voluntad firme de los grupos municipales y del Gobierno de ejecutar estos acuerdos aun cuando eso no se produjera. Y creo que ese es el espíritu, es decir, nosotros lo vamos a intentar hacer, sean cuales sean las circunstancias, pero es cierto que va a ser notablemente más complicado si no se nos libera por parte del Gobierno esta reclamación, que no es del Ayuntamiento de Madrid, que es de todos los ayuntamientos con independencia del color político, por cierto. Un titular más, Puigdemont y sus fieles impulsan un nuevo partido al margen del PDeCAT. Se escenificaría así la ruptura del espacio político, tal y como lo conocemos en Junts per Cat, y si se cumple el anuncio de esta tarde, este movimiento será oficial el próximo 25 de julio. En lo económico, el Consejo de Ministros aprueba mañana 50.000 millones en medidas para estimular la recuperación para las empresas. Hay un giro porque las medidas hasta ahora se basaban en contener el impacto de la pandemia. Mañana también agentes sociales y gobierno van a escenificar sus acuerdos en el Palacio de la Moncloa. ¿Hablamos de propuestas o es una declaración de intenciones, Rafa Bernardo? Se va a parecer más a una declaración de intenciones porque lo que se va a firmar es un documento breve en el que se apuesta por líneas de actuación. El texto repasa primero las medidas y los acuerdos ya alcanzados, como el de los ERTE de la semana pasada, para poner en valor el diálogo social, y después irán esas intenciones a desarrollar en los próximos meses, que incluyen fomentar las políticas de activación para el empleo, la recualificación de los trabajadores, la digitalización, la economía verde, la protección de los autónomos, la lucha contra la economía sumergida y la modernización del marco laboral, sin entrar en este último asunto, por ejemplo, en más detalles. La firma se hará después del Consejo de Ministros, en el que se aprobará una línea ICO de 40.000 millones de euros orientada a la inversión, esta vez, y no solo ya a pagar facturas y nóminas como hasta ahora. Además, está prevista la aprobación de un fondo para garantizar la solvencia de las compañías viables, dotado con 10.000 millones, y el nuevo Plan Renove, con ayudas de hasta 5.500 euros para la compra de coches. Escuchamos a Carmen Barrera, Lola Santillana y Rosa Santos. En UGT reclamamos al Gobierno que vigile y tome medidas para evitar lo que ocurrió en la anterior crisis. No queremos una recuperación basada en el crecimiento de la precariedad y el subempleo. Los datos que hemos conocido hoy ponen otra vez de manifiesto que gracias al acuerdo que se hizo entre el Gobierno y los sindicatos y la patronal se frenó la sangría a la cual estábamos abocados. Esta fluctuación claramente indica que esos permanentes ajustes con ocasión de las medidas de restricción y contención sanitarias que se han ido produciendo a lo largo del mes no son buenos para la actividad económica.
Estas son las reacciones de UGT, comisiones y la COE al dato del paro conocido hoy y que nos hace la fotografía del mes de junio. Subió en 5.107 personas y también el número de afiliados a la Seguridad Social, 68.000. La comunidad que lidera el aumento es la Comunidad Valenciana y en una parte tiene explicación: la oferta de plazas de informantes sobre el coronavirus en las playas. Nos lo explica Inma Pardo. En 3 días, 14.195 menores de 30 años se inscribieron por primera vez al paro en la Comunitat Valenciana para optar a uno de los 1.000 puestos de trabajo como auxiliar de playa. Desde la Generalitat se asegura que este incremento del paro se encuentra fuertemente relacionado con ese reclamo. Era obligatorio inscribirse en Labora para poder acceder a esas plazas. De hecho, están ya trabajando en las playas valencianas. Tanto es así que cerca del 90% de las nuevas personas desempleadas son jóvenes, la mayoría sin ninguna ocupación anterior, y las altas se concentraron en 3 días muy concretos: 10, 11 y 12 de junio, el periodo en el que se gestionó el alta de esas personas. La Comunitat es la autonomía donde más ha crecido el paro en junio, un 3,70% más que en el mes anterior. Europa se mueve en relación a la decisión de las aerolíneas de ofrecer vales y no la devolución del dinero a aquellos que no pudieron coger su avión por la pandemia. La Comisión ha abierto expediente a Italia y a Grecia porque sus legislaciones permiten esto, que va en contra de la Directiva de los Derechos de los Pasajeros. Roma y Atenas tienen ahora 2 meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado Bruselas. 8:16 minutos, 7:16 en Canarias. Publicidad y seguimos. No te pierdas el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Con precios al rojo vivo, como un QLED Samsung de 65 pulgadas por solo 799 euros. Red Friday solo hasta el domingo. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Imagina una manada de 1000 caballos salvajes cabalgando libres por la ladera de una montaña y formando exactamente el logotipo de tu marca. Una imagen puede valer muchísimo más que 1000 palabras. Por eso, si tienes un presupuesto ajustado, anunciarte en serpublicidad.es puede ser sin duda tu mejor opción. Entra en nuestro portal de venta online y anúnciate en la SER o en nuestras emisoras musicales de forma fácil, económica y efectiva. Serpublicidad.es, tu marca en primera línea de escucha. Hola Paola, ¿cómo estás después de todas estas semanas? Del sofá a la nevera y vuelta, un día tras otro. He engordado 3 kilos. Yo también engordé, pero fui a ver a mi dietista de Naturhaus y me recomendó un plan especial para mí. Vuelve a ponerte en marcha con Naturhaus, con nuestros planes y seguimientos personalizados en manos de profesionales. Busca tu centro más cercano en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14. Lo que dicen las redes sociales no es equiparable a lo que dice Àngels Barceló, una vez verificada toda la información y contrastados todos los datos. Hoy por hoy, con Àngels Barceló, si lo dice la SER, es. Un estudio realizado por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el mayor a nivel mundial elaborado hasta el momento, ha demostrado que un 70% de los residentes y un 56% de los trabajadores de residencias infectados por coronavirus son asintomáticos. El trabajo se ha realizado en 69 residencias con una muestra de casi 6.000 personas. Se realizó entre el 10 y el 24 de abril. Las diligencias abiertas en residencias de mayores son más de 200. Recordamos que según el recuento que realizamos con la ayuda de las emisoras de la SER, son más de 19.600 los ancianos fallecidos en residencias por COVID o con síntomas compatibles con esta enfermedad. Alberto Pozas. Sí, por primera vez desde el inicio de la pandemia ha bajado el número de investigaciones abiertas por la Fiscalía en residencias de ancianos, de las más de 220 de la semana pasada a las menos de 210 notificadas este mismo jueves. Una bajada que se debe sobre todo al archivo de una decena de causas en la provincia de Barcelona. La Comunidad de Madrid sigue siendo la que más diligencias acumula, 107, más de la mitad en total. A nivel judicial, además, hay 30 juzgados con sus propias investigaciones abiertas. Por cierto, Alberto, que a la Fiscalía se ha dirigido la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, para una consulta sobre las más de medio centenar de querellas que han llegado al Supremo desde que se iniciara la pandemia, algunas contra el presidente del Gobierno. ¿Qué piden los jueces? Pues pide a la Fiscalía que informe sobre si esas acciones judiciales se deben estudiar en el Supremo y cómo deben estudiarse. La duda de los jueces no es solo si se debe, por tanto, admitir o inadmitir, sino si algunas de ellas se pueden analizar de forma conjunta. Encima de la mesa, los magistrados tienen por ahora 51 querellas y denuncias contra miembros del Gobierno, sobre todo el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, algunas de ellas impulsadas por los mismos que propiciaron la apertura de la causa archivada recientemente en Madrid sobre el 8M feminista.
Seguro que recuerdan la foto de un paciente de coronavirus fuera del hospital mirando al mar. Isidro pasó 45 días en la UCI y su salida del centro formaba parte de un plan de humanización. El Hospital del Mar le ha despedido hoy con un largo aplauso porque está recuperado. Ahora continuará su rehabilitación en otro centro. De los tribunales, noticia que les hemos contado esta tarde, los responsables penitenciarios de Navarra han concedido el tercer grado a 3 de los condenados por la agresión a los guardias civiles de Alsasua. Información de Pilar Velasco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Sí, podrán acceder a los permisos penitenciarios desde mañana viernes al haber obtenido ese tercer grado después de que haya sido aceptada la propuesta de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Álava, según han confirmado fuentes de instituciones penitenciarias a la SER. La medida afecta a los que tenían las penas más altas, entre 9 años y medio y 8 años y medio de prisión. De los 7 condenados a penas de cárcel en octubre de 2016, 2 ya accedieron al tercer grado y 2 continúan en régimen ordinario y no se prevé que su situación cambie próximamente. Recordar que el pasado octubre el Supremo rebajó las penas de 1 año a 9 años y medio, por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes, y no apreció delitos contra el terrorismo. Gracias, Pilar. Hace una semana les adelantamos aquí en la SER la detención del jefe del clan de los Pantoja y la desarticulación del grupo con el que supuestamente operaba. El plan contra el narcotráfico puesto en marcha en el campo de Gibraltar se extiende, no solo en el tiempo, hasta finales de 2021, sino también a otras provincias, Huelva, Cádiz y Málaga. Lo ha anunciado Grande Marlaska en una visita a Algeciras, en la que además ha hecho balance. Información de Cándido Romaguera. El ministro del Interior ha analizado hoy en Algeciras con los mandos policiales los resultados de este plan de seguridad del campo de Gibraltar, que ha arrojado de momento la detención de 1.800 personas y la incautación de 268 toneladas de droga. Además, ha anunciado que la ampliación tanto en tiempo como en extensión de este plan va a permitir la inversión por parte del Ministerio del Interior de 48,2 millones de euros en los próximos 18 meses. Fernando Grande Marlaska ha terminado la jornada reunido con los alcaldes del campo de Gibraltar y con las coordinadoras antidroga de la zona. Marlaska ha insistido en que estamos preparados para afrontar la operación Paso del Estrecho si Marruecos decide abrir sus fronteras, algo que todavía no se sabe cuándo será. Las reuniones del Comité Estatal de Coordinación se realizó ayer la última. Ha dicho el ministro del Interior que se está trabajando ante cualquier eventualidad para que el tránsito de viajeros se haga con completas garantías de salud. Y en Estados Unidos, el FBI ha detenido a una mujer socia del fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de abusos a menores. Las autoridades creen que estuvo relacionada con sus presuntos delitos sexuales. Corresponsal Marta del Vado. Según el gran jurado, Maxwell tenía un papel clave en la trama de explotación sexual que se remontaba a la década de los 90 y que implica a centenares de menores, al menos de 14 años en adelante, muchas de ellas con problemas económicos, a las que ofrecía dinero y ayudas para estudios a cambio de que Epstein abusara de ellas. El magnate murió el verano pasado, supuestamente se suicidó en una cárcel federal, pero la investigación continúa. Las víctimas siguen con demandas contra su patrimonio y contra otras personas famosas. Una acusadora, por ejemplo, afirma que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Inglaterra cuando ella tenía 17 años. Estamos en fase verano en Toys R Us y tenemos el doble de ganas de jugar. Por eso aprovecha un 50% de descuento directo en la segunda unidad de las mejores marcas. LOL, Belis y muchas más. Un 50% en segunda unidad hasta el 5 de julio. Entra en fase verano con Toys R Us. Más información en tienda y en www.toysrus.es. Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. ¿Campeones de España? Sí, ¿por qué no? ¿Campeones de Europa? También. ¿Campeones del mundo? De lo que sea, es una metáfora. ¡Una metáfora! ¡Yeah! ¡Un abrazo! Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, Paola. ¿Cómo estás después de todas estas semanas? Del sofá a la nevera y vuelta, un día tras otro. He engordado 3 kilos. Yo también engordé, pero fui a ver a mi dietista de Naturhaus y me recomendó un plan especial para mí. Vuelve a ponerte en marcha con Naturhaus, con nuestros planes y seguimientos personalizados en manos de profesionales. Busca tu centro más cercano en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14. El humor está en la SER. Mira, tenemos un serrineador al teléfono. ¿Cómo decías? El serrineador.
¡Qué bueno! El serriñador. ¿Os acordáis, no? Que hubo una época en los suelos de todos los bares y muchas tiendas estaban llenas de serrín. ¿A qué obedecía? Pues mira, nadie lo supo realmente a qué, ¿eh? Mi trabajo era, pues yo llegaba, dejaba aquello como una pocilga, claro, y ya luego el dueño barría el serrín. Cadena SER, la radio con mejor humor. 8:25, 7:25 en Canarias. España es uno de los países más afectados en el mundo por el cambio climático. El calentamiento global se ha acelerado en el último medio siglo en nuestro país, según un estudio de la EMET, y que se hará de forma anual. 8 de los 10 años más cálidos desde 1965 se han producido en este siglo, informa Javier Gregori. Y las consecuencias nos han hecho esperar en la práctica. Por ejemplo, el número de noches tórridas, es decir, cuando la temperatura supera los 25 grados, se ha multiplicado ya por 10 en España desde 1970. Y además, el número de días con olas de calor se ha duplicado también desde hace 40 años. Y en cambio, las lluvias se han reducido de forma moderada, según explica la portavoz de AEMET, Beatriz Herbella. El censo es de 18,7 litros por metro cuadrado por década desde el año 1961 hasta el 2011. Son los datos del último informe de AEMET sobre el clima en España. Otro preocupante, la mitad de las olas de calor que se han registrado en junio en nuestro país se han producido durante la última década. La industria del libro pide un pacto de Estado que convierta a nuestro país en un país lector en una década. El sector calcula pérdidas superiores a los 800 millones de euros para este año. Marta García. Editores, libreros, distribuidores y profesionales del sector piden al Gobierno y a los partidos políticos en una carta abierta un pacto de Estado que convierta a España en un país lector en torno a un plan a 10 años que debería estar dotado al menos con 300 millones de euros anuales. Un pacto de Estado que debería, dicen, declarar el libro como bien esencial y que incluye propuestas como un bono libro para los ciudadanos, un cheque familiar para libros de texto o un plan de dotación para las bibliotecas públicas. La industria del libro estima unas pérdidas de 840 millones de euros para 2020 y recuerda a la Administración que el sector mueve 3.000 millones de euros, lo que supone el 0,8% del PIB. Pues no será por ofertas. La última que hemos conocido hoy es de Arturo Pérez Reverte. El próximo 6 de octubre publicará en Alfaguara La línea de fuego. Se enfrenta a su primera novela sobre la guerra civil. ¿Y si les leo lo siguiente obviando la primera palabra del libro? Es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Seguro que reconocen a Juan Ramón Jiménez y su obra Platero y yo. En Huelva se abre una muestra del Premio Nobel de Moguer en la que se recoge la repercusión de la obra en la prensa de la época. Radio Huelva, Carmen Márquez. El matrimonio formado por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí atesoraba en Moguer más de 7.500 revistas que se habían hecho eco de Platero y yo, editada por primera vez en 1914. Ahora en el Centro de la Comunicación de Jesús Hermida de Huelva Capital, una exposición recorre parte de ese fondo documental con noticias, anuncios y críticas literarias sobre ellas de revistas españolas, pero también de Costa Rica, Argentina, Estados Unidos. Juan F. Caballero, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva. Recoge varias revistas y periódicos de la época de Juan Ramón Jiménez, de la repercusión que tuvo la publicación del libro Platero y yo. La muestra se puede visitar hasta el 28 de agosto. Y al cierre le ponemos música. La pandemia. En Madrid, en el Wizzing, Pepa Blanes. El Wizzing Center abre sus puertas después de meses con todo cerrado debido a la pandemia y lo hace bajo estrictas medidas de seguridad en lo que será el primer concierto en un gran recinto en España, con un aforo, eso sí, limitado a 1.700 personas. Con todo el mundo sentado en el Wizzing, nuestra capacidad son 12.700 personas. Es Manolo Saucedo, responsable de una sala que ha sido una de las grandes afectadas en esta pandemia y que ahora abre con un concierto que podrá seguirse de dos maneras, de manera presencial, pero además Loquillo cantará para los fans que estén desde casa. Todos los beneficios de la venta de entradas se destinarán a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. De los que apuestan todo a doble o nada. Terminamos gracias a Juan Carlos Ingelmo y Pablo Arévalo, nuestros técnicos, gracias a Dani de la Fuente y Santiago Herranz en la producción y gracias como siempre a ustedes por estar ahí. Sigue la radio, ahora sigue Carrusel. En la cadena SER, hora 25. Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Angela Merkel quiere que se apruebe el plan de recuperación europeo, quiere que se apruebe pronto, en el mes de julio, y en su estreno hoy como presidenta de turno de la Unión ha movido ficha para conseguir la unanimidad de todos los países, que es imprescindible para sacar el plan adelante. El sur se va a llevar la parte del león de ese dinero, porque es la zona más afectada por la COVID. Ese voto está garantizado. Y para convencer a los países del este, que recibirán menos porque la pandemia ha sido menos grave allí, Merkel abre la puerta a no poner como condición, a cambio de las subvenciones, el respeto a los derechos fundamentales que están en cuestión en países como Polonia y Hungría. La canciller sugiere que eso debe y puede exigirse fuera de la negociación del plan económico. Corresponsal Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A Polonia y a Hungría sí ha dirigido hoy Merkel su primer gesto, proponiendo, después de meses diciendo lo contrario, desvincular el reparto del dinero europeo del debate sobre derechos fundamentales, por cuyo incumplimiento la Comisión ha llevado a estos dos gobiernos ante los tribunales europeos. Antes de vincular los derechos con el dinero es necesario tener un acuerdo, porque sin él no habrá nada que repartir el 1 de enero. Dice Angela Merkel, una posición que contestan algunos países miembros que, como Holanda o Dinamarca, creen que quien incumple leyes fundamentales no debe recibir subvenciones del presupuesto, aunque a estos países duros el otro presidente, el permanente, les ofrece endurecer el control de las reformas y un cambio en el sistema de reparto que perjudicaría a España y a Italia. Una nueva propuesta que empieza a dibujarse para la reunión del día 17. Gracias, Griselda. La aprobación de ese plan es tan imprescindible en el sur que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vinculado hoy en la sexta nuestros presupuestos generales del Estado a cómo y cuánto dinero europeo nos llegue. A mí me gustaría que estuvieran antes de final de año. Evidentemente va a estar muy vinculado también al grado de consecución de los fondos de recuperación a nivel europeo. Sánchez ha contado también que mantiene su agenda fiscal con subidas en el tramo más alto del IRPF. Hoy hemos tenido un mal dato de paro registrado en el mes de junio, el peor desde el 2008. Y mañana el presidente